puede ser el coronavirus, pero es un sistema termodinámico que intercambia energía con el entorno y también intercambia materia. ¿De acuerdo? Entonces, en este sistema pueden haber muchas entradas, ¿no? Como también pueden haber muchas salidas. Entonces aquí vamos a colocar de entrada y aquí de salida, si quieren, ¿no? Para especificar. Esto es de entrada también, ¿no? Todo es de entrada aquí. ¿Ya? Y que pueda tener muchas salidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, una salida. Aquí otra, si quieren. Y por aquí también puede ser que haya otra salida, ¿no? Vamos a poner en general así. Ahí está. Y aquí entonces, ¿qué tenemos? Nuestro volumen de control. Este es nuestro volumen de control. Entonces, estos flujos o estas corrientes de materiales están atravesando el volumen de control. Y aquí, ¿qué tenemos entonces? Una energía metida en cierta cantidad de masa dentro del volumen de control. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? En general tenemos un sistema termodinámico, ¿no? Ya un sistema termodinámico. A su vez, este sistema puede intercambiar energía con el entorno, ¿no? ¿Sí? A través de las paredes del volumen de control. Puede intercambiar trabajo mecánico, lo mismo que calor. Si sale es negativo y si entra es positivo. Nada más, ¿no? Así de sencillo. Lo mismo podemos decir el calor, ¿no? Si el calor ingresa es positivo. Y si sale, el calor sería negativo. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, ¿qué me dice esta expresión? Que toda la sumatoria de las corrientes de entrada que transportan materia, menos la sumatoria de todas las corrientes de salida que también transportan materia, va a ser igual a la variación del contenido, ¿no? ¿Sí? Del contenido. ¿Ya? En este sistema termodinámico puede haber sistemas con generación de energía también, así que puede haber aquí un calor generado, ¿no? Puede haber un calor generado o por alguna reacción química o algún fenómeno que genera calor, ¿ya? Pero también puede ser que si es generado es positivo y si es absorbido es negativo, entonces mucho cuidado con eso. Hay que tener en cuenta los signos. Este es el balance de materia total, mejor si lo escribimos bien, ¿no? Pero también tenemos el balance de energía total, ¿no? Bueno, el balance de energía es único, ¿no? No hay balance de energía parcial. Todo es, el único es el total, ¿no? Y es más, no se debería decir ni siquiera total porque se sobreentiende que es total, ¿no? ¿Ya?
porque estamos redundando y no vale la pena colocarlo. Entonces, balance de energía es uno solamente, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué tenemos por este lado? Tenemos igual, cada corriente es susceptible de transportar energía, ¿no? Entonces aquí tenemos una energía de entrada en función al tiempo, aquí una energía también de entrada. Como también de salida, ¿no? O en forma general también aquí. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos energía, ¿no? También como hay un contenido energético dentro del volumen de control. Aparte de que tenemos la posibilidad de que el sistema intercambie calor y trabajo, ¿no? Intercambie calor y trabajo. Entonces tenemos, fíjense, toda la energía que ingresa en las corrientes de entrada, entonces también es una sumatoria. Menos la sumatoria de todas las corrientes de energía de los flujos de salida, de las corrientes de salida, ¿no? Ya, más menos el calor intercambiado, más menos el trabajo intercambiado también, y más menos el calor generado. Y esto tiene que ser igual a la variación de energía dentro del volumen de control. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Los signos, no se deben olvidar de los signos, ¿no? ¿Sí? El calor, cualquier forma de energía que entra o que genera es positiva. Y cualquier forma de energía que sale o que se consume es negativa, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. Y si ustedes se dan cuenta, esto no es nada más que la ley de la primera termodinámica en estado no estable o estacionario, si quieren, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ir viendo cómo podemos calcular cada uno de los términos. El calor y el calor y el trabajo son términos únicos nomás, ¿no? Lo mismo que el calor general. Lo que más me interesa ahorita es ver a qué es igual la energía total en esas corrientes. Entonces aquí está, ¿sí? Entonces la energía en cualquier corriente, de entrada o salida también, o no es obligatorio que sea solo de entrada, ¿no? De entrada o salida. ¿Va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual a su energía cinética más su energía potencial más su entalpía, ¿no? ¿Sí? Más la entalpía. ¿Estamos? Y la energía del volumen de control, es decir, la energía del material que está dentro del sistema, es igual también a la sumatoria de su energía cinética más su energía potencial
Pero como es un sistema, ¿no?, encerrado en un volumen de control, en vez de entalpía, ahora se utiliza energía interna. ¿Ya? Todo esto del volumen de control, ¿no? ¿Ya? Los cambios de energía cinética y potenciales en algunas circunstancias pueden llegar a despreciarse, ¿no? Porque son comparativamente hablando mucho más pequeñas que la entalpía, ¿ya? Pero a veces, dependiendo de la naturaleza del ejercicio, no vale la pena despreciarlo. Y fíjense que tiene un puntito, ¿no? Todos tienen un puntito. ¿Eso qué significa? Que se trabaja con flujo de masa. En cambio, aquí no. Aquí no hay puntitos, ¿no? Entonces, esta energía de cualquiera que sea, va a ser igual a ¿qué cosa? A la mitad del flujo de masa por la velocidad del ruido al cuadrado, más el flujo de masa, la gravedad y su elevación, ¿no? Más, aquí la entalpía es igual a ¿qué cosa? A su flujo másico, el calor específico a presión constante, multiplicada por la temperatura, menos la temperatura de referencia. ¿Ya? Ahí está. Esa sería entonces la cantidad de energía total que arrastra un flujo o corriente, ya sea de entrada o de salida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo en cualquier punto, también entonces tendría estos valores en cualquier punto. ¿De acuerdo? En cualquier punto. Para la energía del volumen de control, hay que analizar también, tomando en cuenta los conceptos. Por ejemplo, el volumen de control, como tal, no va a estar volando, ¿no? ¿Sí? No va a estar volando. Entonces, por lo general, este término se desprecia. Ya no está volando el volumen de control. La energía potencial, como no está cambiando de posición, también se desprecia. Entonces, la energía del volumen de control se simplifica de esta manera. Es igual a la masa del volumen de control, su calor específico medido a volumen constante, no, su temperatura menos la temperatura de referencia. ¿Ya? Entonces no se vayan a olvidar. ¿Ya? Así se va a determinar. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos introduciendo o repasando, si ustedes quieren, concepto de energía interna y de entalpía. ¿No? Estamos haciendo referencia a esas dos variables termodinámicas. La energía interna y la energía y la entalpía, ¿no? ¿Sí? La entalpía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir aquí mismo de una vez. ¿No? La entalpía, ¿no? La entalpía está relacionada con el calor, definitivamente, siempre. Ya, la entalpía está relacionada con el calor. Sí o sí, igual que la energía interna. Y la entalpía, jóvenes, se define con ayuda de ¿qué? Con ayuda de calor sensible. A ver, acuérdense de esta formulita. Esta es la fórmula del calor sensible, que es igual a la masa de la sustancia, su calor específico y su diferencia de temperaturas. ¿No? Y su diferencia de temperaturas. Ahora, se va a llamar entalpía. A ver, vamos a colocarlo más abajito. Este término entonces va a ser entalpía o puede ser energía interna. O si quieren pongámosle aquí H, ¿no?
Ahí está. Entonces, a ver, bajemos aquí. Necesito más espacio. Veamos en esta parte. Entonces, decíamos que si yo despejo en esta expresión, ¿no? La entalpía, ¿sí? Tendríamos entonces esta relación. Sería entonces la entalpía igual a la masa de la sustancia, calor específico medido a presión constante y la diferencia de temperaturas. Pero ¿cuál temperatura? La temperatura de la sustancia menos algo que se llama temperatura de referencia. ¿Ya? Si nosotros definimos el calor específico y tomamos una variación de entalpía, ¿no? Podemos tener lo siguiente, miren, ¿no? Podemos tener de que el calor específico es igual a la inversa de la masa, la derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura. Esto midiéndose a presión constante. Y para energía interna del mismo modo, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora mucho cuidado con esto. Cp es el calor específico medido a presión constante, el calor específico de la sustancia, ¿no? Y Cv es el calor específico de la sustancia medido a volumen constante. Porque entonces esto es un sistema de multivariable, por eso trabajamos con derivadas parciales, ¿no? ¿Ya? Esto lo han debido estudiar o lo han debido aprender en físico-química, ¿ya? O quizás también algo en termodinámica, ¿ya? Entonces, miren, para sólidos y líquidos, esta propiedad llamada calor específico es igual en general, ¿no? El calor específico medido a presión constante es lo mismo que decir calor específico medido a volumen constante, y eso es lo que le llamamos simplemente calor específico. Para gases, aquí sí hay diferencia, ¿no? Sí. Para gases sí hay diferencia, ¿no? No son iguales. Cp es mayor a Cv y la diferencia es igual a la constante universal de los gases, ¿no? O también podemos hallar el coeficiente adiabático reversible, ¿no? Cp sobre Cv igual a, se le llama generalmente gamma, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, del aire, este coeficiente adiabático reversible vale 1.4. Para el caso del aire, ¿no? Para gases biatómicos, ¿no? Para gases monoatómicos, ¿no? Hay otras relaciones, por si acaso, ¿ya? ¿De dónde viene esto? Viene de la manera en que, la forma en cómo se administra el calor, ¿no? ¿Cómo se administra el calor? Por ejemplo, Cp, en términos sencillos, sería igual a 1 sobre la masa, la derivada parcial del calor respecto a la temperatura. Pero siempre y cuando este calor haya sido transferido, no isobáricamente. Y se ve de la misma manera, ¿no? Siempre y cuando este calor haya sido transferido isométricamente. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en realidad, como que no hay mucho por dónde confundirse acá, ¿no? No hay por dónde perderse. Si este calor que se ha intercambiado con la materia ha ocurrido considerando la presión constante, entonces se habla de calor específico Cp. Y si este calor ha sido transferido de manera
de manera tal que el volumen no ha cambiado, entonces dice que es un calor específico a volumen constante C sub B. Para gases y líquidos, ambos son lo mismo. No se puede notar la diferencia entre isobárico e isométrico. ¿Por qué? Porque los líquidos y sólidos no cambian apreciablemente de volumen. Cosa muy distinta ya sucede con los gases. En los gases sí, ustedes saben que los gases son muy sensibles a los cambios de presión y temperatura, ¿no? Es decir, los gases pueden cambiar mucho de volumen cuando la presión o la temperatura cambia, ¿ya? Otro detalle es que no se vayan a olvidar que la temperatura de referencia, este valor de aquí que estoy colocando, sí, se llama temperatura de referencia. Puede ser cualquier temperatura que ustedes quieran. Ya puede ser cualquier valor. Entonces, para una situación pueden suponer o 0 grados centígrados, sirve, o 25 grados centígrados, o 0 Kelvin, ya, pero si suponen ustedes una temperatura, tiene que mantenerlo en ese valor y no cambiarlo nunca. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la medida de la entalpía y de la energía interna son medidas relativas. Son medidas relativas, ¿verdad? ¿Ya? Como son medidas relativas, entonces esa temperatura de referencia justamente es el que provee la relatividad, ¿no? ¿Ya? Y si ustedes no quieren asumir ningún valor, ¿no? Pueden asumir 0 grados centígrados. Yo les digo, no, asuman 0 grados centígrados. Ahora, si trabajan en Kelvin, asuman 0 Kelvin y así se evitan de líos. No, al asumir 0, entonces no están ustedes imaginándose un número cualquiera. Cualquier número que se vaya a imaginar, 5 grados centígrados, menos 5 grados centígrados, 200 Kelvin, 500 Kelvin, ¿no? Sirve. Pero para eliminarlo, póngale 0 y no es más, ¿ya? Lo que sí importa en esta situación, ¿qué es? Es la diferencia, ¿no? ¿Ya? A ver, esto lo vamos a guardar. Sí, entonces, bueno, lo que importa, en este caso vuelvo a hacerles recordar, ¿no? Son las diferencias. Bueno, ¿qué pasa si trabajamos con entalpía? Entonces, la diferencia en entalpías sería igual a ¿qué cosa? A entalpía final menos entalpía inicial, por ejemplo, ¿no? Ya entonces esto sería igual a la masa de la sustancia, calor específico, temperatura final, menos la de referencia, menos la masa, el calor específico de la sustancia, Cp, ¿no? Si quieren, mejor, hay que ser específico. La temperatura inicial menos la temperatura de referencia. ¿Ya? Pero como la temperatura de referencia es la misma, se anula. Entonces aquí obtenemos masa de la sustancia, calor específico, T2 menos T1. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esto sería igual al calor entregado a presión constante. ¿Ya? Es la fórmula de calor sensible, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si divido entre el tiempo todo?
Si dividimos todo entre el tiempo, entonces vamos a tener el cambio de entalpía por unidad de tiempo. Y más entre tiempo es el flujo másico que hemos estado hablando. Ahí está. Lo mismo podemos decir de la energía interna, ¿ya? En realidad nos interesa trabajar con diferencias. Y en donde la temperatura de referencia se va a anular, ¿no? Igual que en el caso de la entalpía. Y esto no es nada más ni nada menos que el calor intercambiado, pero a volumen constante, nada más. Y si dividimos del tiempo, entonces también, bueno, en este caso no me interesa mucho dividirlos del tiempo, porque generalmente la energía interna se la utiliza en las variaciones de energía del volumen de control. Entonces no tuviese mucho sentido hablar de flujo, ¿ya? Porque la entalpía está relacionada con los flujos, ¿no? Entonces para flujos, esto se utiliza para flujos, ¿sí? En cambio, este se utiliza para volúmenes de control, ¿sí? Ahí está, entonces no me interesa dividirlo entre tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? A no ser que hagamos esto, ¿no? Ahí sí. Entonces tendríamos simplemente esto. Aquí con corchete sería mejor. Ahí está, ¿sí? Y miren, aquí el tiempo ya aparece, ¿no? Dividiendo. De todas maneras, para el sistema, para sistemas donde estamos analizando las variaciones de energía dentro del volumen de control, deberíamos trabajar con la derivada. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Ya, entonces vamos. ¿Qué es ¿qué es la primero, a ver, ¿qué es la energía interna? ¿Alguien sabe? Ya les dije, pero de todas maneras, ¿no? ¿Qué es la energía interna, jóvenes? ¿Alguien puede? Esto han tenido que leerlo en el texto, ¿no? ¿Qué es la energía interna? A ver. ¿Han leído, no? ¿Qué es la energía interna? A ver. Y también, ¿qué es la entalpía? Ambos tienen una... Dígame, a ver, ¿quién quiere participar? La energía interna es la energía intercambiada dentro de un sistema y la entalpía es la cantidad del movimiento que hay dentro de ese sistema. Ya. Lo que las ideas que usted tiene están correctas, ¿no? Ya. Está bien. Lo que hay que hacer simplemente quizás es articular
mejor el lenguaje utilizado, ¿no? Ya, y los términos apropiados. Bueno, la energía interna, miren, ya está indicado en las palabras que utiliza, por ejemplo, energía interna. ¿Qué es la energía interna? La energía interna es la cantidad de calor que puede estar almacenado en la materia. Ya, ahí está. A eso le llamamos energía interna. Es una manera simple y sencilla de definir, es la cantidad de calor contenido en la materia. ¿Sí? Si ustedes agarran un objeto cualquiera que tengan, ¿no? Cercano a ustedes, ¿no? Y lo miran, piensen, jóvenes, que ese material, sin importar si es sólido, líquido o quizás gaseoso, está almacenando calor en su interior. Y eso se llama energía interna, ¿no? ¿De acuerdo? Pareciese que no es así, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que si agarran un vaso o ven un vaso, ese vaso tiene calor almacenado en su interior. ¿Cómo yo puedo hacer que ese calor salga y efectivamente yo compruebe de que había calor almacenado ahí adentro? Si simplemente yo coloco ese recipiente, ese vaso como ejemplo, lo coloco en un entorno en donde la temperatura sea menor a la del material del vaso, es decir, menor a la del vidrio, ¿no? Entonces voy a yo extraerle calor al recipiente. Pero también puedo meter calor. ¿Qué pasa si ahora yo lo llevo ese vaso a un entorno a mayor temperatura? Entonces, ustedes saben que el calor va a viajar siempre de una temperatura alta hacia una baja, entonces el vasito va a empezar a calentarse, ¿no? Y mientras no cambie la temperatura, ese calor va a quedar guardado, almacenado en el interior del material, siempre y cuando no cambie la temperatura. ¿Cómo puedo sacar o meter? Calentando, meto, y enfriando, saco calor. ¿Ya? Ahí está. Aunque no parezca, pero todos los objetos materiales tienen calor. Tienen calor. ¿Sí? Tienen energía térmica almacenada. Y esa energía térmica se debe a su energía mecánica a nivel de partículas, ¿no? Es decir, la energía metida en el interior de las partículas, de las moléculas, ¿no? Estoy hablando de la energía de vibración, de rotación, de traslación, ¿no? Posiblemente el spin del electrón, ¿no? No posiblemente, también se toma en cuenta el giro del electrón, porque eso es energía para que gire. También se toma en cuenta las órbitas, la energía cinética de los electrones que giran alrededor del núcleo en sus propias órbitas. También se toma en cuenta el spin del protón y del neutrón. Entonces hay muchos tipos de actividad mecánica, ¿no? A nivel de partícula, a nivel microscópico, y todas esas sumatorias de esas energías se le llama justamente energía interna. Y al final, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta como calor. ¿Cómo puedo hacer que se manifieste como calor? Cambiando la temperatura del objeto. Si lo enfriamos, entonces le sacamos calor. Y si lo calentamos, le metemos calor. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué momento la energía de la materia es cero? ¿En qué momento la energía de la materia es cero? Todo eso está dicho acá, ¿no? En esta expresión, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con la entalpía o con la energía interna. Ahorita vamos a hablar de la entalpía. Si hablamos de la energía interna, entonces, esto era igual a ¿qué cosa? La masa de la sustancia, su calor específico, ¿no? Medido a volúmenes constantes, la temperatura menos la temperatura de referencia. ¿Ya? Entonces, basta que la temperatura del objeto sea cualquier valor, ¿no? Dependiendo de qué valor se asuma para la temperatura de referencia, la energía interna, ¿sí? Relativamente hablando, podría ser cero. O sea, esta es una magnitud relativa. Relativa, obviamente, a la temperatura de referencia, ¿no? ¿Sí?
Pero cuando nosotros no asignamos la temperatura de referencia, analizamos el cero absoluto, 0 Kelvin, entonces tendríamos esta expresión. Ahí está, directamente así. ¿Y cuándo sería 0? Cuando, entonces, va a ser 0 cuando T sea igual a 0 Kelvin también, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo 0 por cualquier cosa, me va a dar 0. Y esto tiene relación con lo que denominábamos hace rato, en la anterior clase, la energía del punto cero, ¿no? Pero es imposible llegar a 0 Kelvin. Es imposible. Ni en los laboratorios más desarrollados de los países, ¿no? Estados Unidos, Rusia, se ha llegado al 0 Kelvin. O sea que la energía interna siempre es positiva, siempre tiene algo de energía interna, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Si nosotros jóvenes pudiésemos enfriar un objeto hasta 0 Kelvin, podríamos extraerle todo su calor. Es decir, dejarlo con calor cero. Pero eso es imposible. Imposible desde muchos aspectos, ¿no? Uno, en primer lugar, la materia no puede estar aislada de la energía. Jamás. Si hay materia y energía. Y si hay energía, seguramente que hay materia cerca. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, desde el Big Bang, la temperatura del universo ha ido bajando. Ha ido bajando. Y en ningún lugar del universo la temperatura es 0 Kelvin. Siempre está unos 2, 3, 4 grados Kelvin por encima. No se dice grados, se dice Kelvin directamente, ¿no? Entonces la energía interna jamás va a ser 0. ¿No? Entonces vuelvo a insistir. La energía, ¿sí? Siempre está relacionada con la masa. ¿No? Siempre están relacionadas, masa y energía. Cualquier forma de energía, no solo energía interna. Están íntimamente desarrolladas, ¿ya? A ver, me van a esperar un ratito. Voy a averiguar una cosa, ¿ya? Bueno, vamos a continuar ya. Ahí está. Entonces también por otras teorías, las teorías relativistas, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, dicen que
La masa no se crea ni se destruye, lo mismo que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Y que, no, esto va un poco más allá todavía, ¿no? Que dicen, por ejemplo, que la materia se encuentra en el universo en varios estados, ¿no? En estado sólido, líquido, gaseoso, como hielo cuántico, plasma, pero también se dice que la energía es un estado más de la materia. Y eso es verdad, porque la conversión masa y energía se ha demostrado muchas veces, ¿no? Sí, se ha demostrado muchas veces. Especialmente con la bomba atómica, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki, ahí se destruyó, es decir, se hizo desaparecer materia para generar grandes cantidades de energía calorífica, ¿no? ¿Ya? Entonces es imposible llegar al cero absoluto. ¿Eso qué implicaría? Que la energía interna sería cero. Y eso no es posible, ¿ya? Ahora, ¿qué es la energía interna? Perdón, la entalpía, como dijo su compañero, ¿no? Sí. Pero en términos más sencillitos, la entalpía, jóvenes, no es nada más que la energía interna de la materia, ¿no? Asociada a su energía de movimiento o a su energía de flujo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí está, entonces la entalpía se utiliza para sistemas con movimiento, con flujo, y la energía interna para sistemas donde no existe movimiento, donde está aparentemente estático, ¿no? ¿Ya? Tanto así, por ejemplo, que hay una relación entre ambas, ¿no? En donde la entalpía es igual a la energía interna más este término que justamente es la energía de movimiento o la energía de flujo. ¿Ya? Ahí está. Entonces así se puede relacionar. Sin embargo, esto es solo válido para gases, ¿no? Sí, solo para gases. ¿De acuerdo? Más que todo en términos de diferencias. Lo vamos a arreglar un poquito esto ya. En términos de diferencias, ¿no? Solo válido para gases. Ahí lo vamos a traer un rato por aquí. En diferencias, entonces, se tiene que el cambio de entalpía va a ser igual al cambio de energía interna más el cambio del producto P por B. Ahora sí, esto es solo válido para gases. Ahora sí, ¿ya? Ahí está, solo válido para gases cuando se trabaja con diferencias. ¿Por qué? Porque en gases la diferencia delta P por B es cero. O perdón, es distinta de cero. En sólidos y en líquidos esa diferencia es cero. Esa diferencia es cero, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, esto sería más válido para en general, ¿no? Pero esto es solo válido para gases, cuando se habla de diferencias, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Ahora vamos a buscar algún ejemplo del texto, algún ejercicio del texto.
para la próxima clase van a leer ya el texto hasta la última página, ya hasta la página del texto que está en castellano, ¿no? Hasta la página 40 y pico. Ya, entonces aquí tenemos esta parte, ya es los mecanismos hasta la página 46 van a leer, ¿ya? Van a terminar de leer todo y con eso ya tendrían un pantallazo general de todo el tema número 1. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos aquí de esta primera parte, ¿no? Nos falta ver los mecanismos de reacción. No, pero los mecanismos de transferencia de calor, ¿no? A ver, este puede ser el 1.29, ¿no? Sí, este ejercicio. Ya, bueno, aquí tenemos entonces este ejercicio y es para aplicar todo lo que estamos viendo. Y miren lo que dice, ¿no? Una secadora de cabello es básicamente un ducto en el cual se colocan unas cuantas capas de resistencias eléctricas, y existe un pequeño ventilador que tira del aire llevándolo hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro. Y forzándolo a que fluya sobre los resistores, en donde se calienta el mismo, ¿no? Se calienta el aire. Dice, pues entra aire en una secadora de cabello de 900 vatios, una presión de 100 kilopascales y 25 grados centígrados. Y sale a 50 grados centígrados, ¿no? El área de la sección transversal de la secadora a la salida es de 60 centímetros cuadrados. Despreciando, dice, la potencia consumida por el ventilador y también despreciando las pérdidas de calor a través de las paredes de la secadora, determinar, dice, ¿no? Inciso A, el flujo volumétrico de aire a la entrada y la velocidad del aire a la salida, ¿ya? Y la velocidad del aire a la salida. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, este es nuestro esquema, ¿no? ¿Ya? Entonces el aire está circulando y entra por este lado, ¿no? Aquí tenemos entonces un flujo de aire. ¿No? Y
¿quién provoca que el aire suba y el aire se mueva de derecha a izquierda? Este pequeño ventilador, ¿no? Que tiene un motorcito y tiene aquí una potencia, ¿no? Un W. Pero dice que es despreciable, ¿no? Podemos despreciar la potencia de este motor, ¿ya? Ahí está, entonces aquí hay una resistencia eléctrica, ¿no? Y el aire pasa a través de la resistencia eléctrica recibiendo energía térmica, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pide calcular? Pide calcular lo siguiente. Este es nuestro volumen de control. Entonces, a ver, vamos a dibujarlo. Este sería nuestro volumen de control, las paredes del sistema, ¿no? La parte interna. Desde donde entra hasta donde sale, si ustedes quieren, ¿no? Ahí está. Podría ser este nuestro sistema termodinámico. Y este sistema termodinámico intercambia fluidos, pero también intercambia energía con el exterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide aquí? Que calculemos el caudal a la entrada, ¿no? Y la velocidad del aire a la salida. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Caudal a la entrada, velocidad de la entrada, ¿no? Y aquí tenemos a la salida también un caudal. ¿Ya? Entonces, a ver. Ya. A ver, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Sí? Miren, tenemos la presión atmosférica o de entrada es 100 kilopascales, casi una atmósfera, ¿no? ¿Ya? Podemos suponer que todo es isobárico. ¿Por qué? Porque el aire ingresa desde la atmósfera y después el aire sale caliente desde el secador de pelo a la misma presión. La presión es la misma. La temperatura sí cambia. A la entrada es fría, aire frío, 25 grados centígrados, y a la salida es 50. ¿De acuerdo? Dice que no se puede despreciar las pérdidas de calor a través de las paredes. O sea que las posibles pérdidas de calor que pudiesen haber por aquí son cero. ¿Ya? No hay que tomar en cuenta. ¿Qué también dice? No. Y también despreciando, dice, la potencia consumida por el ventiladorcito. ¿Ya? Cero. Entonces, como que el trabajo del ventilador, como ya les adelanté, se puede tomar como cero. Es comparativamente hablando muy pequeñito en comparación a las otras formas de energía relacionadas con el calor. ¿Qué vamos a hacer? Primero, el balance de materiales, ¿no? Aquí es evidente que el balance de materia total, que el flujo másico a la entrada tiene que ser igual al flujo másico a la salida. No da lugar a acumulación de aire dentro del secador de pelo, ¿no? ¿Sí? Y el balance de energía. El balance de energía, ¿qué me dice? ¿No? Que toda la energía de entrada, toda la energía, las formas de energía que arrastran el aire a la entrada, menos todas las formas de energía que salen en el aire de la salida, obviamente, más el calor entregado por el calefactor, no hay pérdidas, no hay más, tiene que ser igual a la variación de energía del volumen de control, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo?
Pero la variación de energía dentro del volumen de control es cero. ¿Por qué? Porque si yo tomo un punto cualquiera, por ejemplo aquí, y mido la temperatura y las condiciones, no van a cambiar con el tiempo. O si lo mido aquí, casi a la salida o a la salida. En todo momento la temperatura va a estar en 50, el flujo va a estar en lo mismo, no va a cambiar. O a la entrada, un poco más a la entrada por acá. La temperatura del aire quizás, bueno, en ese lugar va a ser siempre 25 antes de pasar por el calefactor. Y esta temperatura nunca va a cambiar. Entonces, la energía del volumen de control es constante, ¿no? ¿Sí? Es bueno notar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de un sistema de estado estable y flujo estable, ¿no? Entonces, esta derivada se nos va a hacer cero, ¿no? Cero. Sí o sí, no hay otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Ahí está, porque nos queda esta expresión, ¿no? Y de ahí despejamos el calor. Ya, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos la energía de salida sería un medio del flujo de masa que es constante, la velocidad a la salida del aire, más el flujo másico de aire, la gravedad y la altura del aire a la salida, más el flujo másico de aire, calor específico, presión constante, la temperatura de salida menos la temperatura de referencia. Menos la entrada, ¿no? La entrada también tiene una energía cinética. Ahí está, ¿ya? Pero la altura es la misma, ¿no? ¿Sí? No hay cambio en la elevación, entonces aquí esto con esto se anula. Más uno menos el otro, ¿no? Más uno menos el otro me da cero. ¿Ya? Ahora sí, las velocidades no son las mismas. Cuidado con eso, ¿no? Las velocidades no son las mismas. ¿Por qué? Porque cuando el aire se está calentando, el aire experimenta una variación en el volumen, puesto que el sistema es isobárico. Entonces, si el sistema es isobárico, eso tiene que resultar en una variación en el volumen del aire. Y si hay una variación en el volumen, entonces hay una variación en el caudal. Y desde luego, si hay variación en el caudal, hay variación en la velocidad. Entonces, no podemos anular esto con esto. No se puede anular, ¿no? No son lo mismo. Y definitivamente tampoco la temperatura de la salida y de la entrada son las mismas. Entonces podemos abreviar esto, ¿no? Y decir que el calor va a ser igual a un medio de la masa, del flujo de masa, por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Aquí sí, esto con esto se cancela porque es lo mismo. Por eso no importa suponer cualquier valor, siempre se nos va a anular. ¿Ya?
acuerdo? A ver, fíjense, todo este calor o toda esta energía eléctrica entregada, ¿no? Todo eso se va a convertir en calor, sí o sí. Todo se va a convertir en calor. Entonces tenemos esto, el flujo de calor. ¿Ya? La velocidad, el caudal a la entrada, a ver, el gasto el de aire a la entrada no tenemos. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer, jóvenes, es calcular, ¿sí? A ver, ¿dónde está aquí? Tenemos las condiciones, ¿no? Temperatura a la entrada, temperatura a la salida, ¿ya? El área seccional. Ya, vamos a factorizar aquí, jóvenes, ¿qué cosa? Vamos a factorizar la masa. Entonces vamos a tener el flujo de masa va a ser igual, o bueno, un medio por la diferencia de las velocidades, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a pasar todo esto a la siguiente hoja. Ya, ahí está, ¿no? Ahora, tenemos la temperatura de salida, la entrada. El calor específico del aire lo pillamos de tablas. De todas maneras, el calor específico del aire es 1007. Eso se puede pillar de tablas, ¿ya? Tenemos las velocidades, no las tenemos, pero podemos relacionarlas con la ecuación de continuidad, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, miren, hacemos el análisis de las velocidades aquí. Esa es la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, en esta ecuación de continuidad, podemos ir anulando algunas cosas. Por ejemplo, el área. El área es la misma, ¿no? El área es la misma, se puede anular. Esto con esto. ¿No? Como las densidades son diferentes, entonces las velocidades sí o sí obligatoriamente tienen que ser diferentes. Pero las densidades se las podemos calcular con ayuda de tablas, ¿no? Si se quiere, o con ayuda de la ecuación dado. Entonces la densidad de la entrada molecular del aire, R, temperatura a la entrada. ¿Sí? Y esto va a ser igual a lo mismo a la salida. Presión a la salida, masa molar del aire, R por temperatura a la salida. Sí, y aquí resulta que la presión es la misma, es un proceso isobárico. Sí, está entrando y saliendo a la misma presión, ¿no? La masa molar también se anula. La constante de los gases. Y tenemos esta expresión. Ojo que las temperaturas tienen que estar en Kelvin, siempre, ¿no?
Y tenemos las temperaturas. ¿Ya? Tenemos las temperaturas. No, pero también, hasta aquí tenemos entonces algo interesante. Yo, por ejemplo, puedo anotar la velocidad de entrada o de salida en términos de la otra velocidad. En este caso voy a despejar la velocidad de salida. Va a ser igual a la velocidad de entrada por la temperatura de salida. ¿No? Sobre la temperatura de entrada. Y aquí, a ver, me va a salir 2,98. ¿No? Ahí está, ¿sí? La velocidad de salida en términos de la velocidad de entrada. Lo puedo dividir también esto si quieren. Ya, pero ahí no va. Con la misma ecuación de continuidad podemos hallar esto. Esto es igual al flujo de masa. Densidad de la entrada, dice. ¿Sí o no? Densidad de la entrada, presión a la entrada, masa molar, R, T a la entrada, por velocidad de la entrada. Por el área de la entrada, que ya me dio el ejercicio, el área seccional, ¿no? Y eso está aquí. ¿No? Aquí. El área es 60 centímetros cuadrados. Y es la misma área a la entrada y a la salida. El área es conocida. Vamos a reemplazar datos. La presión a la entrada, 100, o a la salida si quieren, ¿no? Entre 101,25. Este 101,25, ¿qué es? Factor de conversión para llevar a atmósfera, ¿sí? Por la masa molar del aire. Nunca se habían olvidado que la masa promedio del aire molar es 28,96. ¿Ya? ¿Qué unidad es? Gramos por cada gramo mol, ¿no? Sí, gramos por cada gramo mol. Y la velocidad de entrada no la conozco, esa la voy a dejar así nomás, como incógnita. Sí, no la conozco esa velocidad. El área de entrada es 60 centímetros cuadrados. Pero lo voy a llevar al sistema internacional. 60 centímetros, ¿no? Un metro tiene 100, ¿no? Entonces sería 100 al cuadrado. Mejor si lo colocamos con rojo, para que se den cuenta que es factor de conversión. R es una constante universal, 0,082. Aquí hay un problema, ¿no? Litro, sería litro, a ver. Litro, Kelvin por gramo mol. Sí, dejémoslo ver en litro. Por ahí vamos a necesitar alguna conversión después. Por la temperatura de entrada.
es 298,15 Kelvin. Ya vemos que se puede simplificar. Kelvin con Kelvin, mol con mol, atmósfera, atmósfera. Y vamos a obtener... Ya, aquí falta una conversión, ¿no? Estos litros hay que llevarlos a metros cúbicos para poder simplificar metros con esto, ¿no? Entonces con color rojo. 1000 litros, 1 metro cúbico. Y los gramos también. Tengo gramo arriba, entonces tengo que tener también aquí gramo abajo. 1000 gramos, kilogramo. Entonces, miren, ya llego a simplificar también. Litro arriba, litro abajo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener kilos, ¿no? Kilos, a ver dónde está. Kilos sobre metro, ¿no? Y falta las unidades de la velocidad, obviamente. Entonces aquí seguimos, ¿no? Flujo másico entonces va a ser igual. A ver, hay que desarrollar todo esto. Y las unidades ya van a estar coherentes, siempre y cuando la velocidad esté en metros sobre segundo, ¿no? Entonces me dice, la velocidad me va a dar metros sobre segundo. Por este metro me va a dar metro ahí. Y abajo, ¿qué me sobra? Me sobraría metros cúbicos kilos, ¿no? Entonces esto se cancela con esto, medios con medios y extremos con extremos, me va a dar kilos segundo. Excelente. Siempre y cuando la velocidad esté en metros sobre segundo, ¿ya? Entonces estamos bien hasta ahí con las unidades. A ver, la calculadora, ¿no? Hay que calcular eso con calma. El 1000 con el 1000 también podemos simplificarlo, ¿no? Bien, les decía que este 1000 con este 1000 también se cancela. Entonces el resultado es este de aquí. Ya, listo. Entonces no perdamos más tiempo, ya tenemos eso. Miren que todo es por velocidad de la entrada. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Tenemos que reemplazar en esta expresión, ¿no? Aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener... A ver, vamos a copiarlo todo esto. Ya. Entonces, reemplacemos números. A ver, esto es igual a... O bueno, si quieren, me va a salir una ecuación con varias incógnitas, ¿no? Entonces vamos a tener aquí el calor, esto es 900, un medio, o si quieren aquí, ¿no? Directamente con este lado. Vamos a hacer una cosa.
está. Entonces, fíjense, lo anotamos esto por este lado. La velocidad de salida, a la salida es todo esto. Ahí está, lo podemos anotar así, pero tiene que estar al cuadrado, ¿no? Entonces todo esto elevado al cuadrado. Menos la velocidad de la entrada. Ya, el calor específico del aire es 1007. La diferencia la podemos dejar en Kelvin o en centígrados, no hay problema. 50 a la salida, menos 25. Ahí está. ¿Qué tengo, jóvenes? Una sola ecuación con una incógnita, ¿no? Que es la velocidad de entrada. ¿Ya? ¿Sí o no? Miren, hemos tenido que ir articulando parte por parte y escribir todo en términos de la velocidad de entrada, ¿no? ¿Sí? También pudieron haberlo hecho en términos de la velocidad de salida, no había problema, igual les tenía que salir el resultado, ¿ya? Y aquí se puede despejar sin ningún problema, no necesitamos una calculadora especial, nada por el estilo, se puede, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a tratar de despejar un poco más. Ya esto lo vamos a pasar a dividir, entonces tenemos aquí lo estamos pasando a dividir, entonces ¿qué tenemos aquí? Sí, nos va a salir una ecuación cúbica, ¿no? Ahorita que me estoy dando cuenta. Nos va a salir una ecuación cúbica. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar velocidad al cuadrado a la entrada por la velocidad de la entrada, velocidad al cubo, ¿no? ¿Sí? Entonces parece que hay que utilizar el solver nomás, ¿no? Entonces aquí vamos a tener velocidad de la entrada al cuadrado por esta al cubo. Más este término de acá, ¿no?
1007 por 25. 25.175. Ahí está, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguien tiene su Texas por ahí? Un poco más. A ver, ¿alguien? Que tenga mano, yo... ¿Cuánto sale? Yo ingeniero, ahorita. Sí, ya. Ahorita ingeniero. Buenas noches, ingeniero. A mí me salió una cantidad de 5,096. Ya, ahorita vamos a ver, ¿ya? Sí, está bien, parece que está bien, ¿ya? Ahí está, 5,096. ¿Ya? Eso porque nos dio cúbico, ¿no? Listo, entonces la velocidad de la entrada, como dice su compañera, gracias, está bien, su compañera, nos da este valor, 5,096 metros sobre segundo. ¿No? ¿Pero qué pide el ejercicio? A ver, vamos a ver. El gasto volumétrico del aire a la entrada, ¿no? Entonces lo terminamos ahorita, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, el caudal a la entrada, ¿no? Densidad a la entrada, velocidad a la entrada. Ah, no, en este caso es simplemente velocidad por área, ¿no? ¿Ya? Aquí nos dio los resultados, ahora vamos a ver. En metros cúbicos por segundo. 0,03303, ¿no? A ver, vamos a ver si nos sale así. Ahí está, 0,0306, digamos, ¿ya? Y tiene coherencia con lo que dice, ¿no? Pueden haber ligeras diferencias debido quizás a los redondeos, algunos
redondeo que quizás sí se hizo por ahí, ¿no? O también en el hecho de incluir en la constante de los gases el valor de R, o también posiblemente no creo en el peso molecular, ¿ya? Pero ahí está, ¿no? ¿Sí? No hay problema. Ese sería entonces nuestro flujo másico a la entrada. Después, ¿qué me pide? Calcular la velocidad, dice, a la salida, ¿no? ¿Sí? La velocidad a la salida. Y ya tenemos la expresión para calcular la velocidad a la salida, ¿no? Lo hemos trabajado ya aquí, ¿no? Aquí está la velocidad a la salida. $5.52, ¿ya? Listo, ahí está. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Así se resuelve este ejercicio. Hay poca diferencia, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Consultas sobre esto? Así se resuelve, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este ejemplo. ¿Preguntas, dudas? Ya, hagamos uno más y los dejo tranquilos, ¿ya? Un ejercicio más, a ver, de aquí, del mismo texto. Ya podemos hacer este, ¿no? El 1.32 si quieren. Ya, como ejercicio nomás, ¿no? De tomado al azar de texto. Van a las comparar, ¿no? Explicar un poco este asunto. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahí está, dice, ¿no? Se va a condicionar, dice, ¿no? El aire de un salón de clases, que normalmente contiene 50 personas, ¿ya? Con aires acondicionados, ¿no? Montados o armados en las ventanas, con una capacidad de enfriamiento de 5 kilovatios, dice. Ya cada uno, 5 kilovatios cada uno. Ya, y miren lo que dice aquí. Se supone que una persona en reposo disipa calor a una velocidad de 360 kilojulios por hora.
Eso es verdad, ¿no? Porque somos seres de sangre caliente y la superficie de nuestra piel siempre está más caliente, o mejor dicho, más alta temperatura que el entorno, así que en todo momento estamos eliminando calor, ¿no? Desde que nacemos o inclusive antes, cuando ya, ¿no? Estamos en la pancita, ya estamos disipando calor. Ya en el momento en que dejamos de disipar calor es que ya ya hemos estirado la pata, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces dice como promedio en reposo, ¿no? En reposo, 360 kilojulios por hora. En reposo, ¿no? O sea que ustedes en todo momento están disipando siempre 360 kilojulios por hora, ¿no? Incluso cuando dicen que están trabajando. Ya, después que dice, dice, se tienen 10 focos eléctricos en el cuarto. Acuérdense del ejercicio del ejemplo del foco, ¿no? ¿Ya? Cada uno con una capacidad de 100 vatios. ¿Ya? Ahí está. Entonces hay 10 lámparas eléctricas, cada uno con una capacidad nominal de 100 vatios. ¿Ya? Pero también dice lo siguiente, se estima que la razón de transferencia de calor hacia el salón a través de las paredes y las ventanas es de 12.000 kilojulios hora. Ahí dice, ¿no? El aire en el salón de clases debe mantenerse a una temperatura constante de 21 grados centígrados. Determina el número de unidades necesarias para mantener el salón de clases a esa temperatura. Es decir, cuántos equipos se necesitan. ¿Ya? Aquí, jóvenes, simplemente hay que hacer un balance simple y sencillo de energía. ¿Ya? Miren, si la temperatura del cuarto o el salón de clases va a ser siempre 21, ¿no? Entonces, esa temperatura no va a cambiar. Entonces, se trata de un sistema de estado estable, ¿no? ¿Sí? De estado estable. ¿No? No cambia nada con el tiempo. Entonces, también eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Aquí fíjense, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. Aquí, lo voy a anotar. Ahí está. Esto está en la lectura, ¿no? Que les he pedido que hagan. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Les decía, hacer un análisis del sistema en estado estable, ¿no? Un simple balance de energía. Para eso, miren, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Suponer que este es el salón de clases, nuestro volumen de control. Ahí está, este es nuestro salón de clases. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así está. Entonces, aquí tenemos, jóvenes, nuestro salón de clases. Este es nuestro volumen de control. Y a través de este volumen de control es de que se va a ir intercambiando energía. Hay, fíjense, un calor generado podríamos tomar las personas, ¿no? Que generan calor. Hay 50 estudiantes aquí adentro. Entonces los 50 estudiantes en todo momento están generando calor debido al metabolismo natural, ¿no? ¿Ya?
Ahora, empecemos a hacer un balanceo, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo aquí, fíjense. Pongamos solución. Vamos a enumerarlo, ¿sí? Calor generado por los estudiantes. ¿No? ¿Cuánto sería esto? 50 estudiantes por, dice, cada estudiante 360 kilojulios por hora. Vamos ahora con el calor generado por los focos. Son 10 focos por 100 vatios cada uno. ¿No? 1000 vatios. 1 kilovatio entonces, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Qué más dice? 3. Calor ganado por las paredes, ¿no? Y las ventanas. $12,000 kilojulios hora. Ya, entonces aquí hay que mantener en todo momento una temperatura constante de 21 grados centígrados. Entonces aquí hay un calor generado por los estudiantes, un calor generado por los focos y un calor ganado por las paredes. Pero los aires acondicionados, ¿qué tienen que hacer los aires acondicionados? Tienen que remover calor. Entonces al final, para que la temperatura se mantenga constante, todo el calor que entre tiene que ser igual a todo el calor que salga. Si entra más calor, entonces la temperatura va a ir subiendo 21, 22, 23. Es decir, si los aires acondicionados no tienen la capacidad para extraer todo ese calor, y es el calor que entra, el calor 1, calor 2 y el calor generado, son mayores al calor removido, entonces la temperatura aquí adentro irremediablemente va a ir subiendo. Va a ir subiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si el calor removido por los aires acondicionados, ¿no?, es mayor al calor que ingresa, entonces la temperatura dentro del salón de clase va a ir bajando. Va a ir bajando. ¿Ya? Y eso no está bien, ¿no? Entonces aquí está el balance que me dice. El balance de calor. Todo lo que entra igual a lo que sale. Entonces tenemos calor 1 más calor 2 más calor 3 va a ser igual al calor que remueve cada aire acondicionado. 5 kilovatios dice, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el número de aires acondicionados, ¿no?, por el calor de cada unidad. Entonces aquí el número de aires acondicionados va a ser igual a la sumatoria de estos calores. A ver, aquí veamos cuánto me sale el primero. En kilovatios me va a salir, ¿no? Kilojulios sobre segundo es kilovatio. Entonces vamos a tener el primero 50 entre 10, 5 kilovatios, ¿no? Esto me sale directamente, miren. Esto me va a salir 5
kilovatios. Y este de aquí, este sí es 12.000, ¿no? 3,33. Entonces vamos a tener 5 más 1 más 3,33 kilovatios dividido entre el calor que puede remover cada aire. 5 kilovatios. Es evidente que sale 2, pues, ¿no? 5, 6, 9,33. ¿No? Miren, 5 más 1 más 3,33 entre 5, 1,86. Pero no podemos comprar 1,87 aires, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un número discreto. Ya, entonces si compro 2 aires, me va a sobrar y mejor. Ahora, o alguien de ustedes puede comprar el 86,6 o el 87% de un aire. No, no puede. Entonces uno tiene que comprar el equipo entero. Ya, entonces esto definitivamente nos sale. Ahí está, mira, resultó súper fácil, ¿no? Pero de todas maneras, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Siguen ahí, jóvenes? Nadie dice nada. Están ahí, ¿no? Consultas, preguntas, jóvenes. Ya, les voy a dejar estos 15 minutos que faltan a su disposición, ¿ya? ¿De acuerdo? Para que lean esas últimas páginas. Porque ya la próxima clase, joven, puede ser que hagamos un ejemplo más, pero ya en estado no estacionario, es decir, dinámico. Ya, ejercicios con problemas dinámicos de transferencia de calor. Y de ahí entramos de plano a los mecanismos de la transferencia de calor. Para eso preciso que lean el resto del capítulo que les pedí, ¿ya? Y no se olviden que en cualquier momento les puedo estar preguntando uno por uno, ¿ya? Bueno, ahí nos vamos a quedar entonces, jóvenes, a no ser que tengan alguna duda, alguna pregunta. Hasta aquí. Ingeniero, ¿nos pasa la foto, por favor? Claro que sí, no hay problema, ¿ya? Ingeniero, ¿alguna tabla de la cual o alguna tabla de referencia para los calores específicos nos recomienda? Si no me equivoco, creo que les pasé todo ya, bastantes. Aquí esta tabla les pasé, fíjense. Esta tabla también les pasé, si no me equivoco. Muchas gracias, ingeniero, es que no estuve muy atenta al grupo recientemente. Sí, no, revisen, ya les pasé 2 libros, creo, y las tablas, no me acuerdo, pero eso hice ese mismo día. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta más?